pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual y fue, sabes, la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico. Una frase conocidísima que nos cantaba Pablo Milanés y que pertenece a la luchadora y poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tio. Ya sabrás que estaremos hoy transitando por esa tierra, una travesía a la que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Una mirada lo dice todo. Aguántense ahí que da fuerte. Míralo, ahí están. Ahí no era. Yo no sé, a lo mejor están consiguiendo algo ahí no de la tierra. Porque ahí no era. Mira. No son municiones. Sí, son balas de tanque. No, es que no son balas. Son balas de tanque del 82. ¿Ves? Sólido. Sácalo, suave. ¿Qué carajo es eso? La Marina de Guerra de Estados Unidos decidió suspender los ejercicios militares el domingo. Según la explicación que dieron, lo hacen en reverencia al pueblo puertorriqueño. Nos quitan la tierra donde podemos sembrar, nos quitan la historia en este caso. Estoy hablando a nombre de un grupo de viequenses que sentimos que nuestra responsabilidad es hacer de Vieques nuestra casa. Una gran cantidad de soldados, un comportamiento bastante ofensivo, trajo confrontación con la parte de la población de Vieques. My fellow citizens, last April there was a tragic accident at the Navy range on Vieques. That accident focused attention on the long-standing concerns of the island about training operations there. It led to a strong view in the Commonwealth that the Navy should end its training on Vieques. Este fragmento del documental Seba Vive nos sirve de preludio para ilustrarnos las pupilas. Bienvenido, Omar. Bienvenida. Usted. Gracias y viceversa. Y volvemos a Seba porque si hay algún televidente muy fiel de la pupila, puede recordar que alguna vez hemos referido este material, este documental, Seba Vive, o el texto original
en el que se basa, que es de Luis López Nieves, un escritor puertorriqueño. El libro tiene edición cubana a través de Casa de las Américas y todavía se podrá conseguir en biblioteca. Y a la manera en que allá por los años 30, cuando la radio era el principal medio de comunicación de los inicios del siglo XX, a la manera de la Guerra de los Mundos, que causó aquel programa radiofónico, que causó una verdadera conmoción en los Estados Unidos, Seba, desde la literatura, como una ficción literaria de López Nieves, causó una verdadera inscripción en la realidad en la isla de Puerto Rico. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque él inventaba una invasión norteamericana a Puerto Rico en 1898, que por otro lado fue real, claro, pero no a este punto situado cerca de la costa de Puerto Rico, un pueblito, digamos, perdido, y se inventaba esa invasión a Seba a través de un complejo mecanismo literario que no vale la pena desgranar aquí, que está en el documental que vamos a poner, y la gente lo tomó como verdad. Claro que López Nieves, y el documental lo cuenta, jugaba con la experiencia real de un Puerto Rico invadido en aquel propio año, y luego, como sabemos, hasta los papeles sanitarios de Donald Trump. Entonces, también el documental registra esa conciencia de relación de no solo por qué pasó, sino por qué Seba vive, justamente, porque está en la conciencia independentista del pueblo puertorriqueño, y la complejidad de materiales, puntos y relaciones que activa a partir de la ficción literaria López Nieves con este texto. Gracias, Omar. Vamos entonces a ver otro fragmento del documental donde ya vemos que ficción, realidad, todo el mundo se da la mano ahí, no se sabe quién por encima de quién. Gracias, Omar. Seba es una multitud de cosas. Originalmente fue un cuento. Pues Seba es un cuento muy bien escrito. Es un cuento de excelente calidad y que trata pues, de un relato histórico o ficticio que simula ser histórico. Un cuento que creció extramuros, que salió de la página y se convirtió en una obra de teatro con todo Puerto Rico como el escenario. Todos los debates en la intelectualidad puertorriqueña esta semana se refirieron a la historia de Luis López Nieves en claridad. Que llamaron hasta la fortaleza a pedir cuentas, que por qué el gobierno de Puerto Rico no reclamaba ante las Naciones Unidas cuentas por este genocidio. Después fue un libro que fue la publicación del cuento con una narrativa acerca de todos los hechos que se desataron como resultado del cuento. Resulta eventualmente en la aniquilación total de un pueblo de Puerto Rico que ha resistido con tanta fuerza y con tanto ahínco la invasión.
Seba, es la contestación que le da Luis López Nieves a la falsedad de que Puerto Rico no tuvo una épica frente a los Estados Unidos. Es un cuento cosa. O sea, visto de otra manera, y según lo releía en estos días para esta entrevista, es un cuento comiquísimo. Y es la historia de cómo la gente creyó lo que dice el cuento. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. He strikes them head on. Lord, they're turning into flames. The whole field caught up by the woods of fires. The gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Hey, top through. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. En los Estados Unidos del siglo XIX, el destino manifiesto era la creencia generalizada de que los colonos norteamericanos estaban destinados a expandirse por todo el continente. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt declaró que los Estados Unidos tenían el derecho de intervenir en los asuntos internos de América Latina. En sus propias palabras, esto significaba que, si algún país de América del Sur se comporta mal, debía ser castigado. Todos los presidentes que le sucedieron, en mayor o menor medida, han continuado ejerciendo su derecho, percibido a través de una región que es a menudo conocida como el patio trasero de Estados Unidos. Veíamos hace unos minutos a Calle 13 con Rubén Blades con ese tema que se llama así La Perla, un canto a Puerto Rico. Y después seguíamos transitando los caminos hacia esa isla hermana gracias a un gran reportaje de Hispan TV del que te presentábamos un adelanto. Así, ya estamos en el futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Un placer como siempre. Hablemos un poco de la arista que nos ofrece este material para entender a la isla de Puerto Rico. Bueno, el nombre lo dice todo, el patio trasero, que es mucho más que Puerto Rico desde la visión de los Estados Unidos, pero ellos lo utilizan para presentar la relación o la historia de la relación de dominación de Estados Unidos con Puerto Rico, pero yo creo que sobre todo ayuda a entender, porque a veces visto solo desde el presente no se entiende bien por qué es una minoría organizada la que milita hoy en el independentismo en Puerto Rico, y es el resultado de este proceso histórico que el material aborda, que es un proceso de represiones, de penetración y también de privilegios económicos que al final le han costado también a los puertorriqueños y que hoy están pagando con una deuda enorme y una Junta Federal norteamericana que quita la poca autonomía que ha tenido el país en todos estos años, pero es también el hecho de poder entender desde la cultura, desde los procesos de persecución, de terrorismo de Estado, en que el reportaje abunda en el papel, por ejemplo, del terrorismo cubano-americano, muy fuerte ahí en Puerto Rico durante muchos años, y como lo vemos también desde Cuba, yo creo que es el país más cercano para los puertorriqueños, y también cómo nosotros entendemos ese proceso casi que ancestralmente, ¿no? Desde Martí, desde Maceo, y lo que la propia Revolución Cubana triunfante siempre, la postura que siempre ha defendido sobre la descolonización de
de Puerto Rico, y a veces se ha dicho, no, bueno, es que ese no es el sentimiento mayoritario y la posición de la Revolución Cubana del propio Fidel, hasta cuando los norteamericanos le han pedido abandonar esa postura. Y Fidel ha dicho, el día que quede un solo puertorriqueño defendiendo la independencia, Cuba lo va a apoyar, que no es uno solo ni mucho menos. Son muchos los puertorriqueños que hoy militan, como lo hemos visto y como lo seguiremos viendo, ¿no? Pero siempre ha sido también la postura de Cuba, y yo creo que este material nos ayuda a entenderla con más claridad. Vamos a verlo entonces. Gracias, Hiroshi. Gracias. A raíz de la ocupación de Puerto Rico y la firma del protocolo que cesa las hostilidades entre el Reino Español y los Estados Unidos, se comienza la negociación de un tratado que se negocia en París. El Tratado de París claramente establece que todos los asuntos de Puerto Rico van a caer y están intrínsecamente en el Congreso de Estados Unidos. Al día de hoy es lo mismo, porque ese Tratado de París está vigente. La mayoría de los puertorriqueños quieren o bien mantener el estatus de un territorio de ultramar de los Estados Unidos o convertirse en un estado más de los Estados Unidos. Ven en la anexión una seguridad económica que le permita un ingreso, unos recursos que de otra manera en un país como el nuestro no los tendrían. En 1900, los estadounidenses le dieron a Puerto Rico su propia Cámara de Representantes. Incluso el propio edificio se diseñó parecido al de Washington. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos retuvo el poder de hacer caso omiso a los dictámenes de los legisladores de Puerto Rico. El presidente Theodore Roosevelt recomendó entonces que los puertorriqueños se convirtieran en ciudadanos de Estados Unidos. A pesar de la abrumadora oposición de los legisladores de Puerto Rico, en marzo de 1917, el Congreso de Estados Unidos decidió que todos los puertorriqueños serían ahora ciudadanos estadounidenses. Un mes más tarde, los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Cuando se le impone a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, se le impone la ciudadanía, las leyes militares a Puerto Rico, la ley de servicio militar obligatorio. 20.000 puertorriqueños fueron enviados a esta gran guerra. Quien violó la ley de servicio selectivo estadounidense, de servicio militar obligatorio, fue condenado a prisión en Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial se produjeron otras muchas en las que los Estados Unidos ha tomado parte. Solo en la Guerra de Corea murieron casi 800 puertorriqueños. Después vino Vietnam. 65.000 puertorriqueños que vivían en la isla fueron enviados a la guerra. Proporcionalmente, Puerto Rico envió más soldados que cualquier otro estado en los Estados Unidos, sin ser considerado siquiera un estado de este país. Durante el periodo de la Guerra de Vietnam, aquí en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, hubo mucho activismo político. Como académico e historiador con ideales de izquierda durante la década de 1970, José Paralitisi se involucró en las protestas contra el militarismo estadounidense en Puerto Rico. Estaba vigente el reclutamiento obligatorio por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, específicamente el Ejército, y había obviamente oposición a la guerra de Vietnam. Ese activismo en contra de la guerra de Vietnam, en contra del reclutamiento y en contra de la presencia de la enseñanza militar estadounidense aquí en la universidad, también trajo gente que apoyaba el sistema norteamericano. En 1971, la derecha ubicó una bomba en este edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Una bomba de bastante fuerte nivel de explosión. La derecha vinculaba a los estudiantes de ciencias sociales como los estudiantes radicales de izquierda. Este fue uno de los profesores líderes, un gran luchador independentista y muy dedicado también a favor de las luchas de los estudiantes. La izquierda de Puerto Rico históricamente se ha identificado con el movimiento nacionalista. Décadas antes de los años de Vietnam, los que hacían campaña por la independencia ya eran víctimas de la represión en Puerto Rico. Uno de los incidentes más notorios se llevó a cabo en 1937, en la ciudad de Ponce. Los nacionalistas habían organizado una manifestación pacífica para conmemorar la abolición de la esclavitud.
Blanton Winship, gobernador designado por Estados Unidos en Puerto Rico, ordenó a la policía abrir fuego contra los manifestantes. Y el resultado fue cerca de 22 muertos y cerca de 197 personas heridas. Ningún oficial de policía fue suspendido y el gobernador Winship nunca se disculpó por lo sucedido. A partir de entonces, las cosas se empeoraron de manera constante para los nacionalistas. Desde las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Cielo que se hacía más feo, más volaba. A Nueva York se acercaba un peón de las Marías. Con la esperanza decía del largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar. Reventó en un taller. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo. Del recuerdo siempre fijo en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto de un Puerto Rico de ensueño. Y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Y el lechón que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un zaguán, pague la afrenta, pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. La pupila asombrada te deja esta semana en Los Joven Club parte de la discografía de Roy Brown, el documental Seba Vive y el documental de Hispan TV, El patio trasero de los Estados Unidos. Ya sabes que vas con una memoria flash y pides la carpeta de la pupila asombrada. Soy la pupila asombrada. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Yo sería borincano aunque naciera en la luna, nos dice en este tema Roy Brown. Y se lo dice también a Fidelito en una entrevista que recién le acaba de hacer en los estudios de Radio Ciudad. Bienvenidos ambos, aunque no esté de moda. Bueno, Roy, en 1970
lanzas en Puerto Rico, grabas tu primer disco. Yo protesto en el ambiente universitario. Y después, un año después, viene Basta Ya, Revolución, discos explosivos. Cuéntame un poco de esta historia del ambiente que había en ese tiempo. Bueno, estábamos en plena guerra de Vietnam. Reclutaban jóvenes puertorriqueños para que era obligado, había que ir a apuntarse y a pasar unos exámenes y seguida te montaban y te llevaban a Vietnam. Entonces la juventud puertorriqueña decidió que no. Entonces hubo una lucha de protesta, se quemaron los documentos, te daban una tarjetica que te calificaba, te daba ¿verdad? la identidad militar. Entonces había que ir. Entonces yo soy parte de esa lucha, de esa negativa de ir a la guerra de Vietnam y protestas universitarias en todas las universidades. Trabajaba para una empresa periodística y trabajaba en la universidad. De ambos tuve que renunciar, libremente decidido renunciar. Te renunciaron. O sea, que me votaron. Entonces, te renunciaron. Sí, me renunciaron. Y entonces ahí fue que yo empecé a cantar, a escribir, y hacer sus canciones a la guitarra. Hacer canciones así, y a ir a los eventos. O sea, que yo realmente no me inicio en la música como una práctica profesional de hacer dinero y de ir a la televisión y el disco lo grabé porque de alguna manera un disquero cubano, de hecho, cubano de allá, pues se enteró de mi existencia. Parece que sin hacer nada, sin salir en la radio, en la televisión, cobré fama, y entonces él me contrata para que yo haga mi primer disco. Yo protesto, un disco caliente, sí, ¿no? Grabado en un día. Lo grabamos, buscamos unos músicos de la calle, músicos que tocan por ahí, diestros, y entonces ahí mismo en el estudio se aprendieron las canciones. Me pagaron 125 pesos. El disco salió. Supongo, Roy, que ya con un disco así, Yo Protesto, de entrada ya era violento ser en Puerto Rico, ¿no? Sí, porque la gente, pues, donde yo tocaba iba la policía, y si un joven compraba el disco, pues el papá se lo rompía. Fuerte la cosa. Sí, era fuerte. Te voy a citar otra canción, Roy. Pedro, el amigo de todos, el que luchaba, un día lo enterraron a ver si lo callaban. Le pusieron cadenas, lo mataron de hambre y no callaba. Pedro nació de pie, escaló el yunque, pidió lo imposible, y hay que dar más, un poco más, un poquito más. Quiero que me hables de Pedro Albizu Campos. Sí, bueno, Pedro Albizu Campos, que fue una persona que le dieron tan y tan duro, que le metieron rayos de la cárcel, le metieron rayos de esos nucleares, y lo destruyeron por dentro y por fuera. Lo metieron a la cárcel, y ahí lo torturaban, y por fin no les quedó otra que sacarlo y ponerlo en un hospital. Y don Pedro murió en un hospital, pero tuvimos acceso a él. Digo, yo no, pero la gente tuvo acceso a él, la gente que lo seguía. Don Pedro fue un hombre extraordinario, porque aquellos que lo seguían eran personas extraordinarias también. Y hicieron actos extraordinarios, y gracias a esos actos de orgullo y de valentía, nosotros todavía somos puertorriqueños, y esa es la importancia de Pedro Albizu Campos. Sal a caminar, no estés quieto, te vas a enfermar. Detenerse sin razón afecta la circulación. La
canción es una brújula, si me pierdo me pongo a cantar. Aprendí a cantar caminando, silbando como los pájaros, gruñendo como los osos, rodando cual roca, rondando cual río. Estaba como en un sueño, entre nubes y agua, sobre un llano, y mi espíritu se mezcló con el barro. Quieto te vas a enfermar. Detenerse sin razón afecta la circulación. La canción es una brújula, si me pierdo me pongo a cantar. Aprendí a cantar caminando. Solo caminos y posadas. Cante que las pirámides polvo serán, que para cantar no hacen falta las alhajas. Cualquiera canta con solo usar la garganta y echar el alma a volar. Cualquiera canta con solo usar la garganta y echar el alma sal a caminar. Esa era. La Pupila Asombrada te deja esta semana en Los Joven Club parte de la discografía de Roy Brown, el documental Seba Vive y el documental de Hispan TV, El patio trasero de los Estados Unidos. Ya sabes que vas con una memoria flash y pides la carpeta de La Pupila Asombrada. Ya en el 60, Edgar Hoover, el jefe, comandante en jefe del FBI, envió un memorando a Puerto Rico diciendo que hay que detener el avance independentista en Puerto Rico, sea como sea. El memorando de Hoover era parte de COINTELPRO, o Programa de Lucha contra la Inteligencia, una serie de proyectos secretos llevados a cabo por el FBI y destinados a la infiltración, el descrédito y la interrupción de las organizaciones políticas nacionales. En Puerto Rico, el blanco principal de COINTELPRO fue Juan Mari Brás, el fallecido líder del movimiento pro independencia. Raúl y Rosy son sus hijos. A través de toda su vida, nuestro padre fue víctima de una persecución y de un hostigamiento permanente contra su persona, contra su vida,
y contra la vida de sus familiares, en este caso sus hijos, nosotros. En la casa que residíamos cuando nosotros éramos pequeños, había un carro al frente, cuando estaba mi papá presente, que era un carro del FBI, era un carro negro. Cuando él salía, el carro negro se le iba detrás. El FBI montó una unidad de investigación con cámaras, grabadoras, todo apuntando hacia el cuarto de mi papá y mi mamá. Además de COINTELPRO, durante más de 9 décadas, la policía de Puerto Rico llevó a cabo otra vigilancia ilegal programada, conocida como carpetas o archivos. Una carpeta a cada uno de los independentistas en Puerto Rico, llevando un relato específico de las actividades que participábamos, de las expresiones públicas que hacíamos y privadas, y todas las visitas a mi carpeta y a las de mi padre eran de agentes del FBI. Aquí, por ejemplo, una foto que publica la extrema derecha cubana en Puerto Rico, que tiene que ver con una actividad de la cual yo participo, como que uno es parte del brazo armado del Movimiento Socialista de Trabajadores. Pero es que aquí era carpeteado todo el mundo, inclusive nosotros estábamos carpeteados. Un miembro de la extrema derecha cubana, Sergio Ramos, era el líder de una organización anticomunista con el nombre de Abdala. Según los documentos desclasificados por el FBI, Abdala estuvo implicada en actos de extrema violencia. Sergio Ramos es conocido como un anticastrista, incluso participó en actividades terroristas. Como hijo del principal líder independentista y de izquierda, Raúl fue blanco de numerosos ataques de los extremistas de derecha. Trabajaba como piloto comercial en una compañía que se llama Vieques Airlines. René Fernández, un conocido terrorista cubano anticastrista, pretende colocar el explosivo en el avión que yo volaba. El ataque con bomba al avión de Raúl fue frustrado por las autoridades. Sin embargo, René Fernández no se metió en muchos problemas. El juez que atiende el caso los exonera inmediatamente, a pesar de que los cogieron con las manos en la masa, teniendo los explosivos en su poder. René Fernández estuvo en Abdala un tiempito. Una gran cantidad de cubanos anticastristas y de extrema derecha vienen a parar a Puerto Rico, y ahí es que la Agencia Central de Inteligencia articula una organización clandestina anticubana, antifidelista, y en contra de los que en Puerto Rico no solo respaldábamos la Revolución Cubana, sino que luchábamos por la independencia de nuestra patria. Y sigo conversando con trovador puertorriqueño Roy Brown. Roy, Estados Unidos pretendía mostrar a Puerto Rico como la vitrina para el Caribe de las ventajas de ser un Estado libre asociado, y de pronto como que muchas empresas hicieron sede allá en Puerto Rico. Se nos mostraba como la gran prosperidad puertorriqueña, algo que en los últimos años se ha venido deteriorando. ¿Me hablas un poco de esto? No hay una visión, un plan concreto de qué es lo que Estados Unidos quiere de Puerto Rico. Todavía Puerto Rico les produce a las grandes compañías como Walgreens, como Walmart, como Sam's, Burger King, le produce bastante ingreso. Pero ya la Marina de Estados Unidos ha perdido interés. Salieron de Vieques y han hecho a mutis, o sea, han salido de Puerto Rico. O sea que Puerto Rico ya no es visto como un bastión militar. Y en cierto modo, mira, con esto de María, por ejemplo, que nosotros como territorio de Estados Unidos, colonia, pues antes decían que éramos un Estado libre asociado, que habíamos escogido nuestro propio gobierno, nuestro propio destino. Pues ahora todo ha cambiado por la corrupción, porque tantos empresarios norteamericanos como burócratas puertorriqueños se han robado
72 mil millones de dólares han desaparecido porque uno no lo ve en la calle. Y pues tenemos una gran deuda con Wall Street y no se puede pagar. Entonces, este país que supuestamente no era una colonia, no era una territorio, ahora ellos lo admiten abiertamente que es un territorio, que es una colonia, y nos imponen entonces una junta de control, que son los que realmente determinan todo lo que ingresa y todo lo que gasta en Puerto Rico. O sea que eso de gobierno propio hoy ya no existe. O sea, abiertamente cualquier ley, cualquier gasto que el gobernador o la legislatura de Puerto Rico, que son electos por el pueblo, cualquier cosa que ellos quieran hacer, no lo pueden hacer. Los dos lugares que más dinero reciben dentro del intercambio, porque Puerto Rico produce mucha ganancia, entonces ellos nos devuelven parte para que nosotros, un subsidio para el proyecto de educación de Puerto Rico. Pues ese dinero ya está controlado por ellos, ya ellos no los entregan. ¿Por qué? Por la corrupción que hay. La corrupción, Trump dice que la corrupción es cosa de los puertorriqueños, que Puerto Rico es el lugar más corrupto, pero la tajada grande se la llevan las corporaciones americanas. Claro. Y por ejemplo, en el caso del huracán María, donde perdimos el sistema de electricidad, las compañías encargadas de hacer los arreglos no eran puertorriqueños. Sí, muchos de los trabajadores eran puertorriqueños que cobraban su salario, pero el que recibía la tajada grande del dinero eran dos corporaciones norteamericanas que se llevaron el dinero. Y además con una imagen muy triste de Trump lanzando papeles sanitarios, una cosa... Bueno, eso fue otra cosa, sí, eso fue... cuando el huracán, ¿no? Sí, él llegó allí a visitarnos y entonces empezó a tirarle... pero allí no estaba el pueblo, le tiró los papeles sanitarios, se los tiró a los mismos burócratas, a la misma gente del gobierno que estaban allí adorándolo, y a ellos le tiró el papel ese. Sanitario y ellos muy contentos, ¿entiendes? Roy, usted nace digamos, culturalmente, musicalmente en el ambiente y también políticamente en el ambiente universitario de aquellos 70. Hoy, en los últimos años, el ambiente universitario puertorriqueño también retoma esas luchas, ¿no? Bueno, es que nunca han parado. O sea, el universitario de Río Piedras y toda la gente joven son pues todavía una fuente de creación cultural y política, y todavía la universidad es una fuente importante de resistencia. Nunca ha parado, y de ahí han salido pues muchos de los que son líderes hoy, muchos de los que son músicos, o sea que muchas veces uno tiende a decir, no, que los jóvenes de hoy, no, los jóvenes de hoy son durísimos, porque fíjate que los jóvenes de hoy se empeñaron en sacar al gobernador de su asiento de poder y no dejaron la calle hasta que él no se fue. O sea que si él no se hubiese ido, todavía estaríamos en la calle, los jóvenes allí. Y ellos el gobierno nos tiró la policía encima y la gente le hizo frente. La policía fue la que se cansó. Los jóvenes y los no muy jóvenes no se cansaron. Un nombre, Filiberto Ojeda. Sí. A Filiberto, pues Filiberto fue un ejemplo de resistencia. Sacrificó su vida porque entendió que había que tener alguna voluntad de resistencia, y a veces la resistencia no es solamente ¿verdad?, a través de la palabra, a veces hay que hacer otro tipo de resistencia, y él sacrificó su vida así, pero era un hombre generoso, o sea, y de hecho uno se encuentra, él era trompetista,
Mira eso, no sabía Y eso. de hecho uno se encuentra con grandes trompetistas en Puerto Rico, y los otros días me hablaron de un trompetista famoso de la música cubana, no quiero mencionar su nombre, no por protegerlo, sino por no halagarlo, que fue estudiante de Filiberto. Mira eso. Y él tocó con la Sonora Ponceña, que es una de las grandes orquestas de salsa. ¿Cómo no? Filiberto tocó. Filiberto. Y su muerte, el asesinato, pues nos movió. Fue conmovedor para el pueblo, y se movilizó mucha gente a llevarlo a lo que llaman el Campo Santo. Y eso pues es una inspiración, sí. Bueno, muchas gracias, Roy, por este encuentro, Roy Brown, por este encuentro de La Pupila Asombrada, aquí en Radio Ciudad, donde la vida es otra cosa. Nos vamos con Karen. Muchas gracias, Roy, por este encuentro con Cuba, además. Gracias a Fide y a su invitado, quien nos ha colaborado para comprender mucho mejor a nuestra querida Puerto Rico. Ya lo decía Roy Brown en la entrevista, recortaba a Filiberto Ojeda, quien fue baleado y muerto, desangrado por el FBI. En este hecho indignante se inspiró René Pérez, residente de Calle 13, para componer un tema que se llama así, Querido FBI. Con esa música, con ese espíritu, con esa solidaridad, te dejamos. Hasta la semana que viene.